Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis, bienvenidos a Divagando. Este es otro episodio. Y como saben, mi nombre es Luis, son exactamente las 2:50 de la madrugada de hoy, ya martes 25 de febrero. Y hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, bastante delicado, un tema que me gusta mucho, pero que siempre se lo ha manejado desde el respeto, y es la eutanasia. Para quien no sabe lo que es la eutanasia, se los explico fácil. Es el procedimiento médico intencional y voluntario sobre todo, que tiene como objetivo detener o bueno, poner fin a la vida de un paciente con una enfermedad terminal o incurable. ¿Por qué se hace esto? Bueno, la intención es evitar más dolor, evitar sufrimiento psicológico, físico y personal y familiar, porque recordemos que cuando una persona tiene una enfermedad de estas, tipo cáncer, esclerosis, no solo sufre la persona, sufre el paciente, sino también sufre su familia y su círculo más cercano. Dentro de los casos más famosos, quiero tocar primordialmente solo dos casos. El primero sería en Ecuador, el de la ecuatoriana Paola Roldán. Ella tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que inhabilita progresivamente inhabilita progresivamente los músculos. Paola Roldán fue una mujer de 42 años de Quito. Ella fue diagnosticada, si mal no recuerdo, en el año 2020 y resistió hasta noviembre del 2024, si mal no recuerdo. Ella esta enfermedad la postró en una cama. Ella perdió la movilidad completa de todas sus extremidades. Y ella era una mujer que, seamos realistas, tenía el dinero para hacerlo. Era una mujer pudiente, una mujer con los medios y el poder adquisitivo para poder acceder a una eutanasia de forma, no digamos que ilegal, pero sí por debajo de la mesa. Y es que cuando una persona sufre estos tipos de enfermedades, al menos en Colombia tengo conocimiento, se le presentan cuatro opciones. La primera son cuidados paliativos, que son una especie de cuidados que nada más buscan calmarte el dolor. Esa opción está disponible en Ecuador, pero resulta que ella, Paola Roldán, ya tenía más o menos un año con estos cuidados paliativos, pero ya no, su cuerpo ya no lo aguantaba, su cuerpo ya pedía irse. Aparte está el suicidio asistido, que es cuando un doctor, esto lo digo, pongámonos en contexto, esto pasa en Colombia, que hasta el año pasado era el único país en Sudamérica que permitía la eutanasia, que era legal la eutanasia. El suicidio asistido es cuando viene un doctor, obviamente tú haces todo un proceso, le presentas la solicitud para el suicidio asistido, él te da unas pastillas, te da unos fármacos, que tú tienes que tomarlos en es una combinación de fármacos que tú tomas para que exista la muerte. ¿Qué pasa? Que también existe la eutanasia directa, que es igual es una inyección, la inyección letal que le dicen, ¿no? A la que se condena a muchos presos. Es una inyección en la que creo que son dos, viene un equipo, te dice, oye, te vamos a inyectar una dosis, la primera que es la que te relaja todos los músculos, y la segunda que ya es la inyección letal, es la que te relaja tanto que te termina provocando un paro cardíaco. Entonces la muerte solamente sería como que esta persona se empieza a quedar dormida, se empieza a quedar dormida y se sumerge en un sueño profundo y muere sin ningún tipo de dolor. Y no recuerdo exactamente cuál es la otra opción de muerte en Colombia, creo que era una opción de que te acompañaban, pero no era como que te dejaban morir, que es muy parecido a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no te dejan morir, pero te van aliviando el dolor, con placebos y con medicamentos que nada más quiten el dolor y la fatiga. Y la otra creo que era esa de que te llevaban un equipo médico entre enfermeras y doctores a tu casa para que tú puedas morir de forma natural. Bien, ¿qué pasa en Ecuador con el caso de la señora Paola Roldán? Paola Roldán hizo una demanda contra el Estado ecuatoriano,
en donde la Corte Constitucional, esto en febrero del 2024, exactamente hace un año, despenalizó la eutanasia activa, porque esto es algo que tengo que contarles. Hay algunos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, que es la administración de fármacos, que son una o dos inyecciones. La eutanasia pasiva, que es cuando la persona decide omitir tratamientos o cuidados que lo único que van a hacer es alargar la vida y por ende alargar el sufrimiento. La eutanasia voluntaria, que como su nombre lo dice, es cuando voluntariamente accedes a este servicio. Y la eutanasia involuntaria, que es por ejemplo el caso de lo que había pasado con el señor Julio Bernal, una persona que está con en Ecuador, creo que aún vive, tiene un 98% de discapacidad mental y física, es una persona que nunca se va a recuperar, es una persona que sus extremidades están paralizadas de por vida, es una persona que ya no puede hablar, que ya no puede valerse por sí mismo, que sus padres de más de 80 años tienen que estar diariamente con él, asistiéndolo, tiene una traqueotomía por la que toda la saliva que él no puede expulsar se le aspira con una especie de sorbete y su mamá lo hace todos los días, es una señora ya mayor. ¿Y qué pasa con el caso de Julio Roldán? Julio Roldán lleva más de 10 años paralizado intentando acceder a la eutanasia, pero no puede. O sea, de poder pudo cuando la Corte Constitucional del Ecuador emitió esta orden de despenalizar la eutanasia activa. Y ella, y esta persona quiso hacerlo, pero resulta y acontece que los tres médicos que fueron contactados por la familia para hacer este procedimiento se negaron a última hora, el primero alegando que él podía enfrentar algún tipo de juicio, lo cual en el reglamento que emitió la Corte Constitucional, en la sentencia, se especifica primero que cualquier doctor que tenga que ver con que asista a pacientes legalmente documentados, obviamente, que cualquier doctor que asista a los pacientes en este proceso no va a enfrentar ningún tipo de demanda o de sentencia civil, jurídico, penal, bueno, jurídica, no sé si sean los términos correctos, pero a lo que queremos llegar es que a él no se lo va a llevar ante la ley y no va a ser juzgado. Eso, no va a ser juzgado ni de forma civil, ni de forma penal, en ningún ámbito, ya que la ley lo ampara y lo protege porque este es un proceso legal que obviamente muy pocas personas tienen acceso y obviamente el desconocimiento es entendible. Otro doctor, en cambio, dijo que él no podía asistir la muerte de Julio porque era muy creyente de Dios y que solo Dios da la vida y que solo Dios quita la muerte y que la familia no se vaga porque ya se cansaron de cuidarlo y tal. En fin, este doctor también se negó. El tercer doctor, que fue el más rata, por decirlo, fue uno que quiso cobrar 5,000, $6,000 más o menos por hacer este tratamiento, pero lo que dijo es que primero no podía existir nadie cerca de él el día que esto suceda porque era algo ilegal en su mente, era un proceso ilegal, entonces él cobraba por hacer algo ilegal, ¿no? Entonces ya cuando se dieron cuenta de que esto no era lo más apto, cuando este doctor se dio cuenta que no era lo más apto, se desapareció y dejó de responderle a la familia del señor Julio. Julio es un señor que tiene actualmente 40 o 41 años. Él sigue esperando acceder al servicio de la eutanasia o de la muerte asistida. Perdón, su familia obviamente lo acompaña día a día en este proceso, son quienes se hacen cargo de él, pero no descartan la posibilidad de ya despedirse de Julio. Va a sonar grosero lo que voy a decir, pero es que literalmente el señor es un vegetal. Es un vegetal, 98% de discapacidad mental y física, no puede caminar, no puede hablar, no puede comer por sí mismo, no puede hacer gestos, o sea, tiene que estar completamente 24 horas al día, 7 días a la semana, asistido por una enfermera que trabaja medio tiempo. Lo que pasa es que esta familia, a diferencia de la señora Paola Roldán, es una familia de escasos recursos de Santo Domingo de los Áchilas, entonces
no tienen el poder adquisitivo como para tener enfermeras que se turnen y trabajen asistiendo a Julio, que es el caso en cambio de Paola Roldán. Paola Roldán era una señora que, como les dije, tiene esclerosis lateral amiotrófica, creo que era que dije el nombre, déjenme ver. Sí, esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, retomando lo de la señora Paola Roldán, ella empezó una demanda con tres de los mejores abogados que hay en el Ecuador, tres abogados muy conocidos que fueron y lograron imponer esta sentencia. Y bueno, como les dije, hace un año, exactamente en febrero del 2024, se despenalizó la eutanasia activa. Y bueno, aquí entra la letra pequeña, no solamente va a ser en casos graves e incurables. Y para esto tienen que cumplirse ciertos requisitos, es decir, existe un proceso previo para acceder a. No es malo, está muy bien, pero por ejemplo, no, creo que fue en Noruega, donde una chica de 27 años accedió a la eutanasia. Y creo que no, ella no fue por cabina de suicidio, ella sí fue una eutanasia con inyección letal, donde ella accede a este servicio con la idea de que, ¿por qué accede a esto? Porque ella estaba diagnosticada con una depresión de por vida y con un trastorno psicológico de por vida. Ella nunca se iba a curar, ella se iba a degenerar y iba a presentar problemas. Entonces, el argumento de ella era que había que aprovechar ese tiempo en el que ella estaba consciente, iba a hacer lo que tenía que hacer, hizo todo lo que quiso, vivía con su mamá y decidía despedirse de una manera que a ella la pudieran recordar bien, como una persona que por lo menos dio la pelea, que por lo menos se avanzó a despedir de toda su familia, que estaba consciente de lo que hacía, que no es el caso del señor Julio Bernal. Él ya está inconsciente de lo que hace, él no sabe, no tiene conciencia, perdió completamente la noción del tiempo y del espacio, pero retomemos con esta chica accede y este caso fue muy cuestionado, sobre todo por sectores bastante conservadores, porque decían que cómo era posible que una mujer tan joven decida perder la vida, que tenía que buscar de Dios, que habían psicólogos, de hecho, que decían que ellos la podían curar, pero seamos realistas, cuando se llega a estas instancias es porque es el último recurso, es porque ya no hay vuelta atrás, es porque ya es incurable, es porque ya no hay un tratamiento que sirva y porque de verdad ampliar el sufrimiento es algo muy inhumano. ¿Han escuchado esa frase muy famosa que hay en series animadas, sobre todo de anime, que dicen que en ocasiones la muerte es un premio? No recuerdo exactamente dónde fue que la vi. Bueno, en casos como estos, sí, la verdad sí, la muerte vendría siendo un premio. Y esta chica decidió acceder a la inyección letal solamente para ya no sufrir, para que su familia no sufra, para que no gasten, porque estos tratamientos son muy caros. Y bueno, la verdad no sé cómo será el asunto en su país, pero no deja de ser una carga y no deja de ser algo bastante difícil de asumir y de sobrellevar, ¿no? Sobre todo para la persona que lo sufre y para el paciente y para su familia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Paola Roldán? Cuando se aprueba la sentencia histórica que despenaliza la eutanasia, ella fallece exactamente el 11 de marzo del 2024 sin poder beneficiarse directamente de la eutanasia, ¿no? Aquí quiero abrir un paréntesis y yo recuerdo mucho, porque yo seguí este caso muy de cerca, eh, que mucha gente en comentarios de noticias cercanas a Paola Roldán le comentaban que mejor le diga a su esposo que la mate, que le amarre una soga en el cuello y que la cueche, que no sé qué. Y aquí es cuando yo digo que inhumana es la gente que predica el amor a los demás, porque todos estos eran gente religiosa, sin importar si son evangélicos, cristianos, católicos, testigos de Jehová. La crueldad no distingue entre clases sociales, entre color de piel, entre religiones, no, no. El que es cruel y el que es malo es malo. Y mucha gente le recomendaba esto, que ella debería autodesvivirse a sí misma en vez de estar haciendo al Estado gastar el tiempo en huevadas. Y la verdad que eso es bastante denigrante, es bastante triste. De hecho, Paola, en una entrevista que vi, ella hacía alusión a que el sistema médico en Ecuador
el sistema de salud es bastante malo, que supuestamente no la sabían tratar a una persona con una enfermedad de este nivel y de este grado, no la podían, o sea, no la respetaban, la denigraban de cierta forma, y ella ya hace remembranzas de cuando una vez fue al hospital, al mejor hospital del Ecuador, me imagino que es uno que está en Quito, y que la enfermera, por su desconocimiento, la agarra de los brazos, le levanta el brazo y se lo deja caer. Obviamente, Paola no sintió esto. Paola, recordemos que ella perdió la movilidad y la sensibilidad en sus extremidades y lo único que podía mover era la cabeza y aparte estaba con un respirador porque su enfermedad la degeneró bastante rápido, la destruyó muy rápido, en 4 años apenas. Y ella la quedó viendo a la enfermera y la enfermera lo que hace es soltar una carcajada. Primero, que es muy de mal gusto, soltó una carcajada y dijo, ay, cierto que usted no puede mover los brazos y no lo siente. Y se fue. Y entonces es como ella dice, es cuando de verdad me di cuenta que este supuesto mejor hospital del Ecuador no es lo que dice ser, no respetan al paciente, no tienen ningún tipo de trato humano y aparte me quieren prohibir una muerte asistida, que es un derecho al que se puede acceder. Creo que todos merecemos una muerte tranquila, una muerte en nuestras casas, una muerte digna más que todo. No podemos alargar el sufrimiento. ¿Qué pasa? Paola Roldán, incluso a ella se le ofrecieron los cuidados paliativos, los rechazó porque ella dijo que no era humano y no era justo que ella tenga al final que estar 24 horas al día siendo asistida por alguien, que la lleven al baño, que la cambien, que le rasquen la nariz, que le cambien la ropa, que ella nunca va a conocer el privilegio de la privacidad. Entonces, por eso también fue su lucha. Aparte dijo, como se los comentaba al inicio, que ella era una mujer de dinero, ella era una mujer con el poder adquisitivo suficiente para acceder a doctores, a los mejores doctores del país, quizás que ella ha estado en, que sus papás habían tenido el dinero suficiente para pagar los tratamientos astronómicos de su enfermedad y que a pesar de esto nunca iba a tener una mejora y que ella pudo haber hecho esto de la eutanasia fuera del Ecuador o pudo haberlo hecho por debajo de la mesa y nunca nadie iba a tener ningún problema, nunca nadie se iba a enterar. Pero dijo, yo porque puedo hacerlo, no lo hice porque hay que pensar también en los que no pueden. Y aquí es donde entra el caso del señor Julio Bernal, que comparamos. Paola Roldán vivía en Quito, estaba cerca a los mejores doctores y al sistema de salud mejor equipado del país, porque la centralización en Ecuador es latente, eso no es una mentira. Y tenemos a Julio Bernal, que en cambio es un señor que vive en Santo Domingo, que tiene que viajar algunas horas hasta Quito, que transportarlo es un tema bastante delicado porque no es fácil. Aparte, sí, el simple hecho de tener una persona en cama y cuidarlo todos los días ya te lleva a una rutina bastante desgastante, tanto para la persona como para quien lo asiste. Imagínate trasladarlo aquí, un viaje de 4 o 5 horas. La verdad es bastante preocupante y aparte que no tenía los fondos para pagarse tratamientos, para pagarse enfermeras, para pagarse doctores, para pagarse algunas cosas. Y la lucha de Paola Roldán fue por aquellas personas que de verdad no tenían el poder o el dinero para poder acceder a estos servicios o a estos privilegios que se les conoce, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paola Roldán, logró un hito. Creo que su lucha inspiró a muchísimas personas a que existan cambios dentro de la legislación ecuatoriana. Y como les dije, en el año 1997 en Colombia, perdón, en el año 1997, si mal no recuerdo, en Colombia se despenalizó la eutanasia también y existen los 4 procesos que les dije. Aquí quiero aclarar que desde que se despenalizó en Colombia han habido menos de 400 procedimientos, 380 y algo, si mal no recuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se
despenalizó este asunto en Ecuador, mucha gente decía eso, como que iba a haber una ola de gente que iba a pagar para que les apliquen la eutanasia, de que iba a haber mucha gente que se iba a ir a hacer este procedimiento nada más porque sí. A ver, ¿qué pasa? Primero, hay que ser muy estúpido para pensar de esta forma y siendo joven. Yo la verdad creo que estos pensamientos están más arraigados a gente a gente más antigua, a gente mucho más mayor, que tenían el sesgo religioso muy impregnado en su vida y en su cultura y en su cotidianidad. ¿Por qué? Porque siempre se basan en el argumento de Dios da la vida, Dios la quita. Es igual que cuando se habló de despenalizar el aborto en Ecuador, se hablaba de que no, es que si es producto de un abuso sexual, este, la mujer tiene que tenerlo porque es un regalo de Dios y como Dios obra de formas raras, este niño tiene que tener vida. Y bueno, ese es un tema para otro video que también lo voy a hacer, pero no ahora, lo voy a hacer dentro de unos días, justo aprovechando que se viene el 8 de marzo. Bueno, y como les digo, en Colombia era el único país que había esta, esta posibilidad. Y de hecho recuerdo, hace un par de años se hizo conocido el caso de una señora de Colombia que accedió a la eutanasia y a última hora le fue negada. ¿Por qué le fue negada? Porque para tú acceder, para que se te apruebe el asunto de la eutanasia, tienes que hacer ciertos tipos de exámenes, tienes que estar lúcido. Y si no estás lúcido, tienes que tener un representante legal. El caso de Julio Bernal, la representante es su hermana, que ella sabe que su hermano ya no tiene juicio, ya no tiene conciencia, y ella es la que se va a hacer cargo de la eutanasia y todo esto. ¿Qué pasa con esta señora? Esta señora parecía estar bien, pero cuando se le aplicaron unos exámenes psicológicos a profundidad, se comprobó que de verdad la señora lo que bueno, más allá de la enfermedad, que no, creo que era cáncer, pero bueno, no recuerdo exactamente. Esta señora le fue negada porque presentó un trastorno, algo así como que depresivo, entonces con tendencia suicida. Entonces, por eso la eutanasia de ella no fue cancelada, sino que fue pospuesta. Como ustedes saben, estos procesos se demoran mucho. Por ende, esta señora tiene que esperar algunos años más, superar este trastorno depresivo con tendencia suicida para luego acceder, si es que puede y si es que su condición física y mental lo permite, acceder a la muerte asistida. Es un tema bastante complejo, la verdad no les pido una disculpa, no recuerdo exactamente el caso, pero del que sí me acuerdo y que se hizo muy viral en el mundo, de hecho, fue el caso de Javier Acosta. Javier Acosta era un chico colombiano que optó por la eutanasia porque él empezó a tener muchos problemas de salud a raíz de que él un día se metió a una piscina, se metió a bañar en una piscina pública y, a ver, no, perdón. Javier Acosta era un chico colombiano que tuvo un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito le hizo una lesión en la columna irreversible, lo cual lo llevó a una silla de ruedas. Después de muchos años, él fue como a una reunión y entró a una piscina. Y había una bacteria que entró por una herida de su cuerpo, una bacteria que se llama, aquí lo tengo anotado, osteomil, osteomielitis. Entró a una piscina y se contagió con una bacteria llamada osteomielitis, lo cual evolucionó posteriormente hacia una leucemia, un cáncer en la sangre. Javier accedió a muchos tratamientos, recordemos que era joven, murió a los 36 años, Paola Roldán murió a los 43, eh, el señor Julio Bernal tiene 41, 42 o 40, 41, pero está en más de 40. Bueno, Javier Acosta, después de muchos tratamientos, después de muchas terapias y muchos intentos por mejorar su salud y por superar el cáncer, lo único que logró fue que su condición se deterioraba mucho más. Él llegó incluso a estar
sin opciones. Él llegó a ser descartado y lo dejaron en una cama de hospital. Y por esto, o bueno, fue descartado y trataron de enviarlo a su casa, pero él decidió quedarse en el hospital porque solicitó el servicio de eutanasia. ¿Qué pasó? Eh, Javier, con acceso a internet, porque él sí tenía movilidad en la parte de arriba de su cuerpo, empezó a hacerse conocido, hacía live en Facebook, hacía transmisiones en vivo en Facebook. Él era muy hincha de Millonarios, era de la barra de Millonarios incluso. Creo que se llaman los Comandos Azules, no recuerdo exactamente el nombre, perdón. Un poquito de manzanilla porque está haciendo algo de frío. Em, y él empezaba a contar como anécdotas de todos los viajes que había hecho, de todos los partidos en los que había estado, y le empezaban a preguntar acerca de su enfermedad, qué era lo que tenía, cómo lo estaba llevando. Y un día cualquiera, él contó que había solicitado el servicio de eutanasia, se sometió a los exámenes y antes de la inyección, semanas antes, él abrió un GoFundMe en donde él aprovechó esta fama que había adquirido durante estos meses y en las transmisiones de Facebook, no recuerdo si era Facebook o TikTok, creo que era Facebook. En esas transmisiones él pedía a la gente que, porque él tiene una hija, él le pedía a la gente que por favor donen dinero porque él necesitaba asegurarle a su hija la educación. Se logró una cantidad bastante interesante y no sé si recibiría ayudas externas de alguien famoso o algo así. Lo que sí sé es que a él le fue aprobada la eutanasia y el caso estalla y se hace conocido mundialmente, sobre todo en redes como Twitter, porque muchos grupos religiosos, muchos grupos humanitarios y estos que son tipo que buscan proteger la vida, hicieron como un plantón afuera del hospital en donde estaba, porque él tenía una camilla que daba a la ventana y mucha gente iba con carteles de apoyo, tipo Javier, te queremos, Javier, buen viaje, Javier, que te vaya bien, te vamos a extrañar. Y un día que justo la barra de Millonarios llegó a este lugar a hacerle como un homenaje, a cantar las canciones de Millos con él, habían llegado grupos religiosos y grupos tipo con mis hijos no te metas y tipo como que a favor de las dos vidas. Estos grupos anti-aborto, anti-eutanasia, anti-todo, ¿no? Eh, Habían llegado y habían estado pidiendo que no lo haga, que recapacite, que no sé qué. Habían salido muchos doctores a hablar, bueno, tres, a decir que lo de Javier era algo simple de curar y que él solamente necesitaba otra opinión médica. Y aquí les repito, cuando uno llega a estas instancias es porque ya han habido más de una opinión, más de una o dos opiniones, y por ende se necesita, ya este es el último recurso, o sea, no, o sea, o es una muerte digna, asistida, o una vida interna de sufrimiento y de traumas para ti y para tu vida, sobre todo para este chico que tenía una hija. Me imagino que él no quería que su hija lo viera destrozado después de un par de años. Bueno, en fin, el procedimiento al final de cuentas se aprobó, lo aprobó el Comité Médico de Colombia. Y un 30 de agosto a las 12 del mediodía, Javier Acosta recibió la inyección y descansa en paz. Este caso se hizo muy mediático porque Javier, como les digo, tuvo acceso a muchas redes sociales. De hecho, él fue entrevistado en un programa de radio muy famoso donde trabaja una chica que se llama Valentina Taguado. No sé, creo que es los 40 de Colombia, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero conozco a esta chica porque la sigo de lo que ella hace periodismo y me gusta el periodismo que ella hace. Y bueno, es como que media metida en la farándula, entonces la conozco por ahí. Eh, y contaba, y este chico en la entrevista, Javier, contaba que él ya estaba, o sea, que él estaba resignado a irse y que él no quería, es lo que les decía, él no quería que su hija lo vea tan demacrado, tan destrozado algunos años. Y decía, yo ya viví lo que debí vivir, hice lo que debía hacer.
yo creo que ya es hora de irme, yo creo que es hora de descansar, es la decisión más consciente. Y bueno, al final Javier Acosta se fue. Eh, es un, fue un momento histórico, de hecho, hasta el presidente de ese entonces, bueno, creo que no, sí sigue siendo hasta ahora, Gustavo Petro, había dicho en un evento, en un meeting, que la muerte de Javier Acosta fue una muerte. ¿Cómo fue que dijo? No fue una muerte triste, sino fue una muerte alegre porque él estuvo acompañado de la solidaridad de mucha gente y de muchas personas que ni siquiera lo conocían, se identificaban con Javier y que era un acierto haber aprobado la eutanasia en Colombia y que las personas ya no debían alargar el sufrimiento. Entonces fue como que algo bastante chévere que se haya aceptado bueno, que Petro creo es más de esa línea política, pero fue interesante que hasta un presidente haya llegado a esta conclusión. A ver, aquí no podemos irnos sin hablar del país más conocido del mundo, que es Estados Unidos. En Estados Unidos la eutanasia es legal, pero en algunos estados. Es igual que con el matrimonio homosexual y con el matrimonio y con la interrupción del aborto, con la interrupción del embarazo, aborto. Este es legal en algunos estados, hay otros en los que en cambio te multan y puedes pagar cárcel incluso por eso. Y es lo mismo, es la pena de muerte es legal en algunos estados, no es en todo el país. Te pueden decir que Estados Unidos es progresista, que Estados Unidos está siempre de esta línea de la libertad y eso, pero la verdad es que Estados Unidos tiene estados muy conservadores y tiene estados muy liberales. Y la verdad, a ver, ahora mi pregunta es, y bueno, espero que me puedan comentar sus respuestas. ¿Se debe despenalizar la eutanasia en Ecuador completamente, siguiendo el ejemplo de Colombia? La verdad, yo creo que sí. Yo creo que no hay que caer en el estereotipo de que una persona que decide hacerse una eutanasia es una persona que ya no puede valerse por sí misma. Yo creo que una muerte digna es una muerte a tiempo. Entonces, si es una persona como el caso de Javier Acosta, que ya tenía una discapacidad porque hasta estaba en silla de ruedas, que si bien no te impide vivir, la leucemia que él desarrolló sí se lo iba a impedir y por eso dignamente decidió hacer este proceso a tiempo y no esperó a destruirse más, a demacrarse más para recién pensarlo. Creo que fue justo lo que él hizo. Y creo que en Ecuador ya estamos viviendo cierta apertura al mundo que ahora estos eran problemas que veíamos en otros países y no en Ecuador y ahora los vivimos aquí. Entonces hay que tomar lo bueno que pasó en esos países y copiarlo aquí. Es decir, la eutanasia puede ser legal, sí, puede ser libre, pero siempre se tienen que seguir ciertos parámetros para que se cumpla a cabalidad y para que sea un proceso que se pueda, que se cumpla y se cumpla bien, que no cualquiera pueda practicar una eutanasia, que no cualquiera pueda acceder a practicarse una eutanasia, porque si es verdad, hay enfermedades que se pueden curar, hay gente que de verdad por temas psicológicos como que desiste de la intención de entrar a un tratamiento. De hecho, conozco el caso de una persona que conozco, cuyo familiar desarrolló un cáncer de estómago, un tumor en el estómago, y esta persona dijo como que, ¿sabes qué? Ya no quiero, o sea, no quiero sufrir, no quiero estar en tratamientos, en quimioterapias que ustedes gasten, que mis hijos estén todo el tiempo preocupados por mí. Yo quiero que mis hijos vivan su vida, yo ya viví todo. Y decidió aferrarse a su casa y ahí morir. Pero también conozco el caso de otra persona a la que le dijeron que ya no tenía vuelta atrás, que su caso era irreversible. Decidió optar por una segunda y tercera opinión médica y si bien no superó la enfermedad al 100%,
actualmente lleva una vida bastante tranquila, bastante saludable, claro, medicado de por vida. Es una persona joven, tiene 56 años. eh, Creo que puede, tiene un par de años más para vivir. Entonces creo que es justo que esta persona, o sea, si se quedaba solo con una opinión, esta persona iba a optar si se le daba la oportunidad, optaba por una eutanasia para no complicar a su familia, para no sufrir tanto, pero mira, decidió mejor ir por el lado, no sé, como que buscar otra opción, tener otras visiones y logró estabilizar su vida y bueno, lleva una vida bastante tranquila. 56 años, a ver, está cerca de la jubilación, pero ya tiene dos nietas, entonces es una persona que logró mejorar su calidad de vida a raíz de un diagnóstico en el que se le complicaba todo. Y bueno, así creo que existen miles de casos. Creo que la eutanasia debe ser legal en Ecuador. Creo que se debe estudiar más a profundidad asuntos de enfermedades catastróficas, de enfermedades degenerativas, que se debe mejorar el sistema público de salud porque es un desastre actualmente. Yo estos días he estado con una infección en el oído letal que no podía escuchar nada y fui a un lugar de estos donde se supone que deberían haberme atendido y no, simplemente no. Me dieron ibuprofeno y ya. Y fueron 2 horas y media esperando, así que solo les puedo decir algo, la salud es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, la vida digna es un derecho y la muerte digna también es un derecho y como son derechos deben cumplirse a cabalidad y deben existir las condiciones para que se cumplan, pero sin que nadie se aproveche de eso, pero se debe velar porque nadie se aproveche de eso, a eso voy. Eh, Creo que la eutanasia debe ser despenalizada, bueno, ya lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Julio Bernal, que venga un doctor y te diga, sabes que no lo puedo hacer porque yo creo que tienes que buscar de Dios, yo creo que lo que ustedes están haciendo es es inmoral. Yo creo que en estos asuntos ya no cabe tanto la moralidad, ya no cabe tanto la ética, porque al final es un procedimiento médico y si es permitido por la ley, eh, no hay ningún impedimento que te lo impida, valga la redundancia. Seamos realistas, que algo sea ilegal no quiere decir que sea algo sea malo y que algo sea legal no quiere decir que sea algo sea bueno. Ejemplo, la... A ver, tengo sueño. Por ejemplo, algo que fue legal y que no era bueno era la esclavitud. La esclavitud era legal y la esclavitud no es buena. Bajo ninguna forma la esclavitud es buena. Por ejemplo, el cannabis es ilegal, pero para mucha gente el cannabis es bueno. Porque ayuda con el reumatismo, ayuda con el dolor de las cataratas. Es una industria que en los países donde se ha legalizado ha movido mucho dinero y ha creado muchas plazas de trabajo. Entonces, se ha comprobado científicamente que el alcohol es mucho más fuerte, que el cannabis es mucho más dañino, que si bien el cannabis te puede causar algún daño, es más probable que mueras por una ingesta excesiva de alcohol a que mueras por una ingesta excesiva de cannabis. Es casi imposible, tendrías que consumir mucho en muy poco tiempo, no tanto con el alcohol. Y bueno, algo que de verdad en el Ecuador está siendo bastante cuestionado, de hecho, revisé la estadística, es que en Ecuador el número de suicidios ha aumentado en los últimos años y una de las causas principales, creo que es la tercera causa principal es enfermedades catastróficas, personas cuyo diagnóstico es de una enfermedad catastrófica deciden optar por desvivirse, entiéndase por todo el dolor que causa, por todo el pleito que causa, pero creo que no es justo con estas personas y mucho menos con las familias de estas personas que alguien tenga que esconderse para acabar con su dolor. Yo creo que debe ser una muerte digna, debe ser una muerte en casa, donde esta persona tenga chance de despedirse, donde tenga por lo menos chance de visualizar por última vez el lugar donde vive, donde lo acogieron, a las personas que quiso
cuando lo decía, o ella lo decía, descansar en paz para siempre, porque el, el dolor no se negocia. Y creo que hay que tener un poquito de empatía con estas personas. Y nada, yo creo que hasta aquí llegamos. Ya voy 40 minutos hablando. Espero que me hayan logrado entender. Voy a hacer más videos. Igual, en estos días se me dio la idea de tocar un poquito estos temas que son bastante polémicos, pero desde una visión un poco más objetiva. Yo no estoy casado con nadie. Y bueno, si quieren saber cosas malas de la eutanasia, por ejemplo, que hay muchos diagnósticos que presentan una mínima probabilidad de mejora, que hay gente que no, que por su religión o por sus creencias decide no acceder a estas, entonces no creen en ello. Hay gente que en cambio la, la eutanasia involuntaria les ha afectado porque son personas que se cree que no tienen la conciencia y que por ende, como no tienen la conciencia, otra persona toma el consentimiento, aplica el procedimiento y esta persona fallece teniendo completamente su conciencia al 100% y es decir, es la muerte de un inocente. Eh, hay muchos más argumentos en contra, pero hay muchos más argumentos a favor según mi visión, porque creo que la muerte debe ser digna, ¿no? Creo que el privilegio de una muerte rápida es algo de una muerte rápida y tranquila, es algo que muy pocos podemos experimentar o puedan experimentar, ni siquiera sé cómo hacer mi muerte. Y creo que es justo, creo que si existe la posibilidad se debería cumplir. Nada, me despido, no sin antes decirles que por favor se suscriban, que me sigan en mis redes sociales, que vamos a estar haciendo a algún tipo de video un poco más, nos vamos a meter no tanto en la política, sino ya vamos a abrir nuestros horizontes a otras cosas, vamos a hablar de mucho más. Aprovechando incluso que viene la segunda vuelta, también vamos a hacer un video analizando los dos candidatos, cómo han llevado la campaña y todo esto. Creo que la campaña todavía no empieza, así que aún estamos a tiempo de poder hablar de otras cosas. Ya les digo, suscríbanse, dejen un comentario, síganme en mis redes, que vamos a estar por ahí siempre compartiendo cosas y comentando todo lo que se pueda. Nada, un abrazo a todos, gracias por ver, son exactamente las 3:32 de la madrugada. Mi nombre es Luis Chacón, esto fue Divagando y nos vemos en un episodio nuevo. Hasta luego.